Ahora vamos con el grupo de pacientes de 27 años con diagnóstico de TEP y hallazgo de trombofilia de Leiden a propósito de un caso. Hola, buenas tardes. Yo, Valentina. ¿Mm? Mi nombre es Valentina Rodríguez. Yo soy internada de séptimo año de medicina UNAP y junto a mis compañeros vamos a presentar una paciente de 27 años con diagnóstico de TEP y hallazgo de trombofilia 5 de Leiden a propósito de un caso. Bueno, para comenzar hablando un poquito de introducción y definición de patologías, importante mencionar que el tromboembolismo pulmonar se produce como por material, más que nada trombos, tumores, aire, grasa, coágulos, que se originan en otra parte del cuerpo, principalmente miembros inferiores por frecuencia, y que obstruye el flujo sanguíneo de una arteria en los pulmones, ya algún vaso sanguíneo pulmonar. Su tasa de incidencia es de 2,81 por 100.000 habitantes. Esta es una tasa en Estados Unidos, ya que en Chile las tasas eran un poquito más antiguas, entonces quisimos poner algo un poquito más actualizado. La incidencia general es mayor en hombres que en mujeres, aproximadamente 48, o sea, 56 versus 48 por cada 100.000 habitantes. Su incidencia va a aumentar con la edad, es decir, el aumento de edad es un factor de riesgo y particularmente en las mujeres, ya que va a tener una incidencia de más de 500 por cada 100.000 después de los 75 años. Y es importante mencionar que cuando este episodio ocurre en una paciente joven, un paciente joven o la ubicación es inusual, nosotros tenemos que ir a estudiar trombofilias. Ya aquí tenemos, no sé si se ve bien, diferentes tipos de trombofilia, deficiencia de la proteína C, de la proteína S, ahí tenemos el factor 5 de Leiden, y la población en general, cómo lo va afectando, cuál es el riesgo relativo, cómo va aumentando, particularmente en el factor 5 de Leiden vemos que hay un aumento de 4 a 5 veces del riesgo relativo de tener un primer episodio de tromboembolismo venoso y de las respectivas trombofilias también de cada una que se pueden observar. Ahora ya abocándonos un poquito más al tema, el factor 5 de Leiden es el resultado de una mutación particular del gen F5 que va a codificar la proteína de nuestro factor 5, que va a participar en la cascada de la coagulación, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que nuestro factor 5 de Leiden sea resistente a la acción de la proteína C activada. Ya, y como resultado, las personas o los pacientes que porten esta variante van a tener un mayor riesgo de desarrollar tromboembolia venosa. El riesgo de estos pacientes, además asociado a un consumo de anticonceptivos, va a ser significativamente mayor, se habla de 5 a 8 veces más que un paciente que no lo consuma. ¿Ya? Y en general también tenemos otros factores de riesgo, como el embarazo, particularmente en las mujeres, el puerperio, bueno, periodos prolongados de inmovilidad y otros factores de riesgo que al tener este factor además nos van a predisponer a desarrollar estos eventos. Ahora ya para abocarnos un poquito más al caso clínico, nosotros tenemos una paciente femenina de 27 años con consumo de anticonceptivos combinados y una depresión leve que cursó con un cuadro de dolor torácico que fue súbito, hallazgo particularmente en el hemitórax izquierdo de 4 horas aproximadamente de evolución que se irradiaba hacia el hombro ipsilateral con top inspiratorio que además tenía disnea. ¿Ya? Ingresó la paciente hemodinámicamente estable, un poquito taquipnéica, un poquito taquicárdica, pero más allá nada que resaltara. Y a los exámenes de ingreso se le tomó un electrocardiograma que no se definió como con mayor hallazgo, pero sí destacaron un dímero de 1,9, un angiotac que definía un TEP agudo segmentario bilateral, y se le realizó también una ecodoppler de extremidades inferiores que eh, mostró una trombosis de las ramas venosas gemelares derechas, como la probable fuente de este trombo. Ya, la paciente ingresó para el tratamiento anticoagulante con heparina bajo peso molecular y por ser una paciente joven y además que durante la hospitalización nos refirió que su madre había tenido un evento, o sea, un TEP también a muy temprana edad, se inició el estudio de trombofilias con exámenes de sangre en un estudio genético. Descartamos las diferentes trombofilias que nosotros habíamos mencionado, deficiencia de protrombina, deficiencia de la proteína C, deficiencia de la proteína S y particularmente la mutación del factor 5 de Leiden salió detectada. Bueno, posteriormente la paciente se le hizo el traslape a Pixaban con el tema de la anticoagulación, se dio de alta con esta anticoagulación, la suspensión total de la anticoncepción, del anticonceptivo oral que ya tomaba, que era un anticonceptivo combinado, y se siguió por hematología, por la especialidad. Bueno, a modo de conclusión, queremos destacar que el factor 5 de Leiden es la trombofilia hereditaria más común ya en poblaciones de raza blanca, su prevalencia es aproximadamente del 5% a nivel mundial.
En Chile, el último estudio de trombofilia 5 de Leiden fue por la Universidad de Chile en el año 2006, que también evidenciaba una prevalencia del 5 al 7%. Y la trombofilia hereditaria también más común en individuos en general que hayan presentado un episodio de tromboembolismo venoso, ya que su prevalencia es del 10 al 20%, y según otras literaturas puede llegar hasta el 40%. Con respecto a su diagnóstico, si bien es un diagnóstico poco común en la población y en general es asintomática, porque más allá de una manifestación de tromboembolia venosa, no tiene otra manifestación, conocerla y diagnosticarla nos puede ayudar a prevenir futuros eventos tromboembólicos, particularmente en mujeres con los factores de riesgo que nosotros mencionamos, ya forma de prevención más que nada como evitar desencadenantes que puedan como llevar a este suceso y así poder tener un diagnóstico oportuno y evitar de buena forma que se puedan desarrollar estos eventos. Y ahí están nuestras referencias. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Vale, por la presentación. Ahora, doctores, si tienen alguna pregunta del caso. Yo debo reconocer que lo que estaba pensando preguntar, que era prevalencia y dónde se daba más, la respondiste justo al final, así que efectivamente 5 a 8% de la población caucásica tiene este tipo de enfermedades. Mencionaste en general los riesgos más habituales, TBT, trombopulmonares, etcétera, los factores de riesgo familiares, etcétera. Entonces, quizás, no me acuerdo si lo mencionaste al principio, pero entonces, si no te pediría repasar o Dígame. explicarme cómo funciona la mutación de este factor 5 en relación a la inactivación de la proteína C reactiva, o perdón, C activada. ¿Cómo funciona en el fondo esta trombofilia? Perfecto. Entonces, en la cascada de coagulación, nosotros tenemos la vía intrínseca, extrínseca y la vía común. Y lo que vamos a tener es que la trombofilia 5 de Leiden, nuestro factor 5, particularmente, que es activado por la proteína C y S, bueno, lo que hacen las dos es una anticoagulación. Ese es el efecto de la proteína C y la proteína S. Entonces, el factor 5 de Leiden es resistente a la acción de la proteína C y la proteína S. Por lo tanto, tenemos este efecto protrombótico que nos lleva a tener estos síntomas y estas manifestaciones. Doctora, súper bien, me gustó la presentación, todo. Si es la única pifia que en un congreso te comería es el tema de la presentación. Por lo tanto, bien, siempre hay que salir del paso. Pero sí Ay, asumir que si en un congreso te pasa que la power se te pega, perdiste el primer lugar del congreso, aunque tengáis la presentación del primer lugar. Entonces, acá salir del paso siempre es lo disculpa. primero, pero ojalá tener varias variantes en caso de que algo te falla, dos pendrive, el compañero de curso que te acompañó lleva una copia también, algo en el fondo para que esto no te pase. Pero súper buena, ¿ya? Gracias, sí, bueno, yo creo que el computador olió el miedo, no sé, y no quiso funcionar, así que, pero bueno, pido disculpas y muchas gracias también por la comprensión. Valentina, ¿no? Sí, Nada, felicitarlo, súper buena la presentación, redondito todo. Como bien dijo el doc, importante tener la presentación en varios lados, tenerlo en el drive, tenerlo en pendrive, que varios compañeros lo tengan, porque pasa mucho. Uno cree que no, pero en los mejores congresos esto pasa. Y hay que estar preparado para eso, ¿ya? Pero en términos de forma y de fondo, perfecto. Se nota que te manejaste también con la materia, lo estudiaste, así que nada, felicitarlo, súper bien. bueno, muchas gracias a todos por escuchar y poner atención y repito y reitero mis disculpas porque es verdad, hay que ser precavida en estas situaciones y nada, mil disculpas y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Valentina.